que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Anet Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa de Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. En esta semana vamos a continuar con el tema de la depresión. Sí, el tema que teníamos la semana pasada es el que usted va a seguir escuchando, porque hoy vamos a definir la depresión en diferentes grupos. Con mi panel de lujo, como siempre digo, tenemos al doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Sí, hoy continuamos, amigos. Saludos y saludos a todos los que nos escuchan, nos ven. Concluir con este tema de la depresión y la parte o segmento segunda de este programa, hablar espiritualmente de cómo podemos encontrar de forma espiritual la solución a la depresión. Y así que usted debe estar atento a todo el programa. Le invitamos a que se quede hasta el final para que vea las distintas opciones y cómo Dios obra y cuál es la intención de Dios para tratar con las personas deprimidas. También tenemos, como siempre, a la doctora Eunice Pedraza. Salude, doctora. Saludos a todos, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven desde sus casas. Gracias por la oportunidad de entrar a sus hogares. Sabemos que va a ser de bendición. Doctor, yo leo aquí en las notas que usted tiene, sí, dice que hay diferentes tipos de depresión. Claro, usted lo definió. Se clasifican en distintos tipos. Voy a leer el grupo A para que usted nos dé usted lo dividió en grupos, o voy a empezar con el grupo A. Dice, se llama episodio depresivo leve y se define como de poca duración, inferior a 2 semanas. No atribuirle al consumo de sustancias psicoactivas o trastornos mentales orgánicos. O sea que no hay ningún elemento de sustancias químicas presentes y son unas depresiones de turno. De turno me refiero, perdiste un trabajo, chocaste el carro, o sea, son circunstancias que vienen y van, son de naturaleza pasajera. Wow. Voy a leer el grupo B, que dice episodio depresivo moderado a grave. Dice, humor depresivo no habitual en el paciente, constante durante todo el día y mantenido en el tiempo de forma casi constante. No varía con las circunstancias ambientales del sujeto y persiste al menos durante 2 semanas. Pérdida o ausencia de interés por actividades anteriormente placenteras. Aumento de la capacidad de fatiga o pérdida de la vitalidad habitual. Claro, ahí es donde entra este componente del desánimo marcado, entra la pérdida, ausencia de interés, claro, en muchas de las actividades que son para la persona, y de momento se ve hasta fatiga, se pierde la función vital del ser humano, y ahí, claro, puede ser un poquito más estacionaria, con mucho más tiempo. Y por lo tanto va a afectar a la persona y va a afectar a los que alrededor o sus circunstancias que tiene alrededor. Sí, en el episodio depresivo grave vemos pérdida de la autoestima y de la confianza en uno mismo, sentimiento de inferioridad no justificado prolongado en el tiempo. Hay pensamientos de muerte o suicidios recurrentes, incluyendo tentativas. Disminución de la capacidad de concentración y pensamiento, suele acompañarse de falta de decisión, aparición de lentitud de las funciones motoras o agitación, alteraciones del sueño y variaciones del peso corporal como descontrol alimentario, que puede ser un aumento o descenso marcado del apetito. En el otro grupo es episodio depresivo grave. En este se presenta con síndrome somático compuesto por alucinaciones, delirios, retardo psicomotor o estupor grave, concordantes o no con el estado anímico del paciente. Claro, aquí ya el componente del fármaco es presente. Ya aquí la intención de un facultativo médico, la pretensión es en la primera línea de socorro o de auxilio, tratar de estabilizar los químicos del cerebro.
Los fármacos lo que hacen son normalmente inhibidores de ciertas moléculas que impiden que se descarguen moléculas en excesivo que pueden entrar en estados depresivos la persona y quieren verificar ese componente químico a nivel cerebral. O también los fármacos son excitadores, es decir, que pretenden que exciten la descarga de otro tipo de moléculas que a lo mejor está de naturaleza ausente en la persona. Y el fármaco lo que hace es que estimula o excita para la segregación de ese componente para darle presencia a un químico que está faltándole a nivel neurológico a la persona. Pero esos fármacos normalmente se pretenden que sean transitorios o provisionales. Claro, en principio las dosis tienden a ser un poco elevadas porque hay una emergencia, ¿no?, depresiva y después va gradualmente seleccionando las dosis que van bajando hasta que si la persona no puede manejar consigo mismo, pues entonces le mantienen dosis de permanencia o de lo que se llama dosis habituables, ¿no? De mantenimiento. De mantenimiento, para que entonces la persona pueda de alguna manera buscando otras opciones. Lo que sí es un detalle es que todo fármaco debería venir acompañado de una enseñanza, educación como paciente para que la persona pueda poner de su parte acudiendo al cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, porque no siempre el fármaco, claro, el fármaco te va a hacer un proceso en el proceso químico, de la química cerebral, de los neurotransmisores que se descargan, pero no necesariamente el fármaco te va a cambiar la forma de pensar. ¿Okay? Y por lo tanto, en esa forma de pensar es la que es la escuelita, es el escenario ideal para que el proceso espiritual cobre sentido, para que el proceso espiritual de la conciencia de quién es Dios cobre vigencia, cobre pertinencia. Y desde esa plataforma creemos que los procesos espirituales son una opción real. Dios es una opción real. Amén. Para todas estas personas que están, claro, a nivel de la farmacología. Y sabemos por múltiples y cientos de testimonios que gente que estaban deprimidos una vez acudieron a Dios de forma franca, de forma sincera, quisieron comprometerse con el proceso espiritual de la presencia de lo que Dios significa en la forma trascendental y hemos visto que salieron exitosamente de sus estados deprimidos y eso es lo que queremos que suceda en la vida de las personas y ese es el punto que vamos a estar tocando en el otro segmento. Sí, yo quiero hacerle una pregunta que yo sé que hay personas que nos están viendo que se la hacen. La depresión grave, severa, ¿tiene cura? Sí, tiene cura. Yo sé que sí, porque yo lo viví, pero yo quiero que las personas entiendan, porque es que a veces uno está en ese hoyo tan profundo, claro, en la depresión, que de verdad uno llega a pensar que uno no puede salir de ahí. Uno piensa que no hay manera quien me rescate de este sentimiento y de esa tristeza profunda, de ganas de no vivir y de ganas de estar autodestruyéndome cuando hay una solución. Y yo quisiera que usted... Claro, quiero mencionar este detallito. Mira, esto es una situación muy difícil a nivel neurofisiológico porque todos nuestros estados depresivos suponen la descarga constante de neurotransmisores que provocan unas sensaciones continuas desagradables. O sea, tú estás sujeto interiormente a vivir sobre esas sensaciones, a reaccionar sobre esas sensaciones. Pues claro, ¿cómo te liberas de eso? ¿Okay? Y eso es lo que más daño hace a la persona, experimentar esas sensaciones que en última instancia uno las puede interpretar como cargas, como asuntos que no pueden resolverse porque tú lo estás experimentando en forma de sensación, es decir, que lo vives, la depresión se vive y es el Dios que nos puede liberar y quiere liberarnos, liberarnos. Y la palabra es el Dios que me quiere liberar a mí de mí mismo. Amén. Wow.
quiere liberar a mí de mis propias sensaciones, y es el Dios que tiene el poder a través del Espíritu Santo para hacer cambiar esa química cerebral, porque la palabra, cuando Él nos habla, es una palabra no que se cumple en el exterior de nuestras vidas, es una palabra que se cumple en el interior, porque su palabra es como doble filo, es como medicina para mis huesos. Cuando yo me alineo a su palabra, creo en sus palabras, por lo tanto yo estoy anteponiendo las prerrogativas de Dios a la química que yo estoy experimentando. Yo estoy anteponiendo las propias intenciones de Dios en forma de pensamiento, y por lo tanto mis pensamientos van a hacer descargas diferentes y va esas sensaciones a las cuales estábamos sujetos van a ir desapareciendo, van a ir de alguna manera inhibiéndose, y yo voy comenzando experimentando nuevas sensaciones producidas por las propias intenciones de Dios, cuando esas yo las asimilo y las tengo en forma de pensamientos. Definitivamente. Y hay versículos bíblicos que nos afirman. Correcto, definitivamente en el programa anterior diste la idea a la pregunta que haces, porque depende de la decisión que tomes. Claro. Identificas que estás en depresión y también recurres a Dios, tomas la decisión de buscarle a Él, de creer a su palabra, y tomas la decisión de continuar buscando su rostro, porque la depresión no es algo que se va a superar rápido, porque tomó tiempo llegar a ella. Así que va a tomar tiempo salir, pero se va a lograr dando paso a paso, día hacia a día. Lo correcto. Dando pasos en esa dirección. Claro. Yo soy de las que pienso que cuando nosotros pasamos en fe al frente, ¿verdad? Cuando dicen pasar al frente, Ajá. vamos a la iglesia. Una decisión de fe. Una decisión de fe. Correcto. Inmediatamente, porque es que la liberación es promesa. Dice que tú pasas al frente y el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Desde ese momento. Claro. Cuando nosotros salimos de ahí es el problema, que volvemos a recurrir a lo que hacíamos antes, a escuchar, a ver, a hablar. Ahora, una vez nosotros recurrimos a Dios, desde ese día en adelante, aunque sea una cosa pequeña, desde algo pequeño tienes que comenzar a cambiar. Tienes que empezar de hacer cosas que hacías y dejarlas de hacer, aunque sean pequeñas, de pequeño en pequeño, y vas a ver la grandeza de lo que Dios hace con lo poco que tú le entregas pequeño. Definitivamente. Eso significa, porque en la medida en que sigues tomando decisión a favor de Dios y buscando su rostro, entonces vas adquiriendo la mente de Cristo. Claro. Porque lo vas a hacer poco a poco. No Exacto. es en un solo día, es poco a poco, pero para que eso se dé, tienes que dar pasos día a día. Día a día. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí serán todas ellas nuevas. Amén. Así que no te vayas, regresamos al segundo segmento ya mismo, pero piensa en el Señor y Él te librará de todos tus malos pensamientos. Amén. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores. Tenemos a la panadería La Estancia en el barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos a Bello Capelo Salón en el 787-453-7878. 787-453-7878. Tenemos a la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrículas y orientación, puede llamar al 787-504-8989, 504-8989. También tenemos a Cabellos con Artes en Sierra Bayamón. Lo puede conseguir en el 787-923-8150. 923-8150. Recuerde buscarnos en Facebook, dele like, búsquenos en YouTube y puede ver desde el primer programa hasta este. Suscríbete y comenta. Así que vamos a continuar con este tema. Eunice, tenías una escritura. Sí, queremos dar lectura a un texto bíblico que se encuentra en el 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. 2 de Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados,
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O depresión. O depresión. Mire, cuando uno tiene una depresión, ya que estaba establecido que son sensaciones y por lo tanto son descargas de energía neuroquímica. O sea, eso, por lo tanto, esa energía química cerebral, literalmente es una energía química cerebral. Eso me empuja a hacer algo, porque está ahí y provoca en mí o me empuja a hacer algo. Claro, comportamientos errados, decisiones equivocadas, lo nota, ese es el resultado, percepciones distorsionadas. Y de momento no me llevan a alcanzar algo en Dios, porque no me llevan a ningún sitio. Es el Dios que quiere obrar en tu depresión, pero Él quiere que tú mismo pongas esa depresión tú mismo en las manos de Dios. Es decir, que tomas y asumes un rol activo en medio de tu depresión, acudiendo a la presencia de Dios y diciéndole por tus propios méritos, tu propia boca: Señor, yo pongo mi depresión en tus manos. Porque Dios no te va a defraudar. Si tú pones esos estados anímicos o esos trastornos de tu estado de ánimo en las manos de Dios, porque es sabido y tienes que tener la fe y tienes que tener la seguridad de que si pones tú mismo esos estados depresivos, Dios va a hacer que esa depresión sea quitada por los méritos y propósitos que Él tiene. Y por lo tanto es el Dios que cuando me quita la depresión o va en el proceso de quitármela, ¿sabe lo que pasa, Sando? Que pretende Dios darme enseñanzas de esos procesos y que conjuntamente con quitarme la depresión viene juntamente la enseñanza. Porque es muy probable que esos estados deprimidos o de depresión o depresivos vinieron a mi vida porque había en mi vida asuntos que yo no sabía manejar adecuadamente y yo tengo que aprender a manejarlo, ¿lo notas? O por hábitos no saludables. O por hábitos no saludables que yo tengo que cambiarlos. Correcto. Pues no solamente es el Dios que me las quita, sino que me da la enseñanza conjuntamente para que yo me convierta en una persona educada sobre esos componentes que yo no manejé de forma adecuada en el pasado y que Dios me está dando esa educación de mi alma, esos aprendizajes del mismo proceso, para que yo salga fortalecido y de alguna manera tenga educación sobre ese mismo proceso, porque Dios me quiere sacar de la depresión de una vez y para siempre. Amén. No es que me quiere sacar provisionalmente a ver qué pasa después, no. Es el Dios que me quiere sacar de esos estados de una vez para siempre y que, como Él me dijo, poner tus cargas sobre mí, es decir, Él se comprometió a llevar mi carga. Y créele, porque eres un Dios capaz de llevar mi carga. Pon la carga tuya en las manos del Señor y Él te va a quitarla y después te va a dar a ti las opciones de que aprendas del proceso, y cuando aprendes del proceso te conviertes en discípulo y entonces vienes siendo un hijo de Dios productivo para el mismo Dios que te quitó la depresión. Y vas a pasar del nivel en que estaba a otros niveles, a otros elevados momentos de sensación y de redefinición de quién es Dios en tu vida. Y vas a notar que entonces antes las emociones eran por pérdida y ahora nota que las emociones son por ganancia. Amén. Porque están reenfocadas en los asuntos de Dios. Él mismo te dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Primero te dice: y yo los haré descansar. Después dice: aprended de mí. Que soy manso y humilde. No, ¿cómo es? Poned tu yugo sobre mí
Claro, porque que- es fácil, que y, es fácil y ligera es mi mi carga. Claro. Porque soy manso y humilde. Claro. Mira, es el Dios que te dice, dame tu depresión y lleva tú mi carga, porque mi carga te va a hacer, es decir, el compromiso que tienes y adquieres conmigo. Eso es lo que Y estás como usted queriendo. dijo ahorita, él dice, y aprended de mí. Y aprender de mí. O sea, Claro. Cojo tu carga, la mía que yo te voy a poner es ligera, y tu yugo va a ser, aprende de mí, para que camine suavecito. Claro, entonces, y de momento tú vas a decir, pero ¿cómo yo sé que estoy avanzando? Pues mira, la señal de que estamos avanzando en el aprendizaje espiritual, porque esto es un aprendizaje espiritual. Cuando estamos saliendo de la depresión es cuando estamos experimentando una sensación y emoción diferente. Alaba. Ujú. Por ejemplo, y esa sensación, emoción diferente puede ser la emoción de la humildad. Me siento humilde. Me siento agradecido. Me siento en paz. ¿Lo nota? Hasta fisiológicamente puede. Claro, Puedo porque- dormir. Puedo dormir porque el dolor fisiológico de la depresión desaparece. Porque un detalle que la gente a veces no se dan cuenta es que cuando yo estoy deprimido, por cuanto son descargas en el componente neurológico mío del cerebro, yo tenía dolor fisiológico, porque hasta la depresión hacía que me salieran dolores en 2 o 3 lugares. Y por lo tanto, esa sensación de bienestar fisiológico, físico, es parte de la emoción que tú sabes que está saliendo de la depresión. Y es Dios que está dándonos esos regalos del cielo, esas dádivas del cielo que me permiten experimentar sustitutos a lo que yo estaba experimentando y que me son agradables. Y de momento, no es por nada, pero todo eso genera en mí un espíritu de entusiasmo. Mucho Un espíritu de valor, un espíritu de querer hacer algo nuevo. Mira, cuando estás sintiendo esas pautas, cuando estás sintiendo esas sensaciones, aunque sean en formas leves, aprovecha, vívela. Además, haz una fiesta sobre eso que estás experimentando nuevo, porque es que Dios revirtió el proceso. Está más entusiasmado aquí, nos tiene a claro, todos. Claro, hay que darle entusiasmo, Yo leí una vez que la definición de entusiasmo, y voy a ser honesta, no me acuerdo si es en hebreo o el griego, pero lo importante es la definición, Correcto. que es tener a Dios por dentro. Amén. En el original, lo que significa entusiasmo es tener a Dios por dentro. Y yo creo que pues eso amén. hace una Yo- diferencia. Yo lo tengo por dentro. Pues lo tenemos todos, estamos Yo soy un gozosos. entusiasta. Dios nos quiere feliz, nos quiere gozosos. Él sabe que nosotros pasamos por estos momentos difíciles, a veces porque es que estamos tan ausentes de propósito, estamos tan alejados del Señor y estamos tan desenfocados en lo que es la verdadera felicidad. Y estamos siempre pendientes a lo que nos falta, a lo que no tenemos, los problemas del vecino, los problemas de nuestros hijos, todo lo echamos encima. Pues claro que te tienes que deprimir porque esa carga le toca al Señor. Claro. Amén, amén, definitivamente. Esa carga le toca al Señor. Esas circunstancias de la vida que nosotros no podemos manejar porque nuestras fuerzas no nos dan para manejarlas, podemos manejarlas sobre nuestras rodillas, llevándolas al Dios que nos salvó, al Dios que tiene la capacidad de manejarla. Así que cuando yo me siento triste por alguna circunstancia que se sale de mi alcance, yo voy a Dios, presento la situación a Dios. Padre, yo no puedo, pero tú puedes. Deposito en tus manos estas circunstancias, manéjalas en tu voluntad y yo me voy a encargar de seguir obedeciéndote y adorándote. Y en que el no nombre de existe Jesús. límite. Dice aquí en el versículo, quiero leer porque siempre lo traigo a memoria. Isaías 59:1 dice: He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, Amén. ni se ha agravado su oído para oír. Ten fe de que Él te escucha, Amén. de que Él va a coger tu carga, de que no hay hoyo más profundo que su mano no te alcance. Amén. No importa lo que estés haciendo, donde te encuentres, lo importante es que entiendas y sepas que tienes un Dios que es ilimitado. Amén. Él no tiene límites, Él te va a alcanzar aún en ese hoyo que tú entiendes que es una mentira de Satanás, que de ahí tú no puedes salir. Porque para eso tienes un Dios que murió por ti en la cruz. Amén. Y un detalle para ir cerrando. La paz, yo creo que es la emoción que más reina en los cielos.
Y él un día se paró como Señor nuestro. Y esto fue una iniciativa del Señor. Nadie le preguntó esto, nadie se lo pidió. Y de momento le dice a los discípulos, atiendan, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se la va a dar a ustedes. Yo estoy tomando la iniciativa y se la voy a dar. Pero hay un requisito. Y el requisito está en aquel versículo bíblico que decía, yo guardaré en completa paz a aquel cuyos pensamientos en mí perseveran. Amén. Porque en mí ha confiado. Porque en mí ha confiado. Amén. Es decir, si quieres encontrar la paz que reina en los cielos, que Él la quiere traducir a una emoción dentro de ti, porque lo que Dios da, lo da desde adentro, no lo da afuera. Lo da adentro para que no se pueda perder. Amén. Por lo tanto, yo quiero replicar la paz del cielo dentro de ti, pero te es requisito que tú perseveres con tus pensamientos en los asuntos míos. Es decir, para que yo pueda cumplir la promesa, yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Amén. Wow. Yo creo que ese fue el pensamiento del día. Ahí se queda. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. En tiempos bíblicos, dar cosas contra el aguijón significaba que los bueyes estaban caminando y cuando se pretendían desviar de su curso, el dueño le daba una vara para mantenerlos en su lugar. Y eso, claro, que pullaba a los bueyes y eso impedía su camino. Tal vez así pasa con nuestras depresiones. A veces nos podemos salir del camino de Dios y te aseguro que van a venir depresiones. A veces podemos caminar fuera del orden de Dios y te aseguro que van a haber depresiones. Mantente firme tu camino en los asuntos de Dios y Dios permitirá y hará en tu vida para que las depresiones no mortifiquen el paso que tú llevas. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.